principalmente porque al ser una dependencia o necesidad hacia una sustancia, esta genera dos componentes básicos. Primero, la dependencia química cerebral y segundo, la dependencia la dependencia emocional, ¿sí? Cualquier adicción puede ser una actividad o relación causada principalmente por la satisfacción que ésta causa a la persona. Es cierto que cuando hablamos de adicciones, lo primero que llega a nuestra mente pues son drogas, el consumo de drogas blandas o drogas duras, y lo segundo que llega a nuestra mente pues son a lo mejor y conductas inapropiadas, como pueden ser las adicciones a los videojuegos, las adicciones al teléfono celular o las adicciones al sexo. Las adicciones se clasifican como una enfermedad primaria que afecta al cerebro. El origen de toda adicción es multifactorial. Eso quiere decir que hay diferentes factores que están alrededor de la persona que van a tener implicaciones directas para que la adicción pudiera llegar a mantenerse o a gestarse. Este origen multifactorial en donde se ven involucrados factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Los factores biológicos van de la mano con las características que tiene cada droga. Los factores genéticos son dependiendo de si hay antecedentes familiares de uso de sustancias psicotrópicas. Los factores psicológicos tienen que ver con el autoconcepto, la percepción del yo, así como también de los problemas emocionales que esté presentando nuestro paciente. Y sociales, el ambiente en el cual se encuentra inmerso la persona, tiene implicaciones directas en cómo va a manejar la situación. Toda adicción es tratable y la recuperación puede ser posible. Si en algún momento sienten que voy muy rápido o tienen dudas, me avisan, ¿sale? Ok, la clasificación. Las adicciones se clasifican para su mejor estudio y comprensión. Y tenemos adicciones de conducta, como las que les comentaba, que pueden ser adicciones al juego, a las apuestas, al sexo, a las relaciones de pareja, la famosa codependencia, a la religión, a las sectas, al trabajo y al internet o al celular. Estas adicciones de conducta, si ustedes se pueden dar cuenta, tienen que ver con la relación que yo tengo con un objeto o con una persona, ¿sí? La relación que yo tengo con el objeto del juego, de las apuestas, implica en cómo podríamos catalogar en algún momento si es una adicción o si no lo es. Al mismo tiempo, la religión, a pesar de que pueda ser una herramienta para la tranquilidad emocional, si en dado caso la persona no puede manejarlo o llevarlo de una manera simple y sencilla, pues entonces podemos decir que esta persona está presentando una adicción. Hay adicciones de ingesta, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas? El alcohol, el alcoholismo, la cocaína, la nicotina o tabaquismo, la marihuana, los sedantes hipnóticos, las anfetaminas, el éxtasis y la heroína, la comida y, bueno, como respuesta hay una anorexia nerviosa, bulímica o compulsividad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cuando nosotros empezamos a consumir diferentes productos, nuestro cuerpo empieza a segregar química para identificarlo, para solventarlo, pero principalmente para que nosotros sepamos cómo nos sentimos con ese producto que estamos consumiendo. Bueno, vamos a suponer que el día de mañana ustedes decidieran probar o consumir la cocaína. Lo primero que van a tener es una respuesta física. Su cuerpo va a empezar a liberar toxinas, nuestro cerebro va a cambiar su química cerebral y nuestro cuerpo va a empezar a presentar aceleración, es decir, un ritmo cardíaco más elevado, una respiración más profunda y menos prolongada y una impulsividad por intentar realizar o mantener actividades recreativas. Bueno, la ingesta tiene implicaciones, por ejemplo, como les decía, con la cocaína, tiene implicaciones emocionales, ¿sí?
Cuando nosotros consumimos cocaína, la respuesta que nosotros obtenemos de nuestro cuerpo es satisfactoria. Y toda respuesta satisfactoria, nuestro cuerpo va a buscar que se repita, que se replique. La comida es algo que la mayoría de las personas disfrutamos. Y si ustedes van y empiezan a consumir comida y la disfrutan y cada vez van consumiendo más y más y más, bueno, pues su estómago empieza a mantener un espacio más grande, cada vez se va ampliando más para poder recibir más alimentos. La anorexia nerviosa es lo contrario, es cuando dejamos de consumir alimentos por la sobrecarga emocional que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con las adicciones de ingesta? Producen satisfacción instantánea en nuestro cuerpo. Y este tipo de situaciones hacen que se repitan y que se repliquen las emociones que estamos identificando. ¿Cuál es la evolución de una adicción? La evolución principalmente la podemos definir como un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Con relación a las drogas, a las adicciones, al principio, el uso que hace la persona de la sustancia o conducta no es adictivo. Podríamos decir hasta cierto punto que es un uso recreativo. Bueno, entonces la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos es, entonces, ¿cuándo es una adicción? ¿Cuándo algo pasa de ser recreativo, tranquilo, a ser algo más dañino o dependiente? Cuando progresivamente el tipo de uso va aumentando hacia la habituación y luego hacia el abuso. Cuando nosotros empezamos a abusar de las sustancias, cuando nosotros empezamos a identificar qué es lo que está pasando con nuestra vida, es entonces cuando estamos cayendo en conductas que son autodestructivas. Las adicciones siempre implican conductas autodestructivas, tanto de mi persona como del ambiente en el cual yo me encuentro. Si ustedes pueden ver el caso de una persona adicta a la cocaína, a la marihuana, a las anfetaminas, esta persona siempre tiene problemáticas con el núcleo familiar y la mayoría de las veces, o en el total de los casos, la persona tiene problemas con las relaciones sociales que estructura y con los mecanismos de defensa que tiene para y con las situaciones emocionales que le afectan de mayor manera. Pero, aún así, no es una adicción como tal, es un problema de conducta. La línea que divide el abuso de la adicción es muy fina y muchas veces puede llegar a pasar inadvertida. Pero lo que sí es cierto es que si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse fácilmente en un adicto. ¿Cómo podemos saber cuando una persona tiene predisposición para las adicciones? Bueno, primero que nada vamos a identificar una estructura del yo frágil, es decir, autoestima baja, autoconcepto mal estructurado y falla en las relaciones sociales. La predisposición también tiene que ver con la carga genética. Si hay historial o antecedentes de consumo, uso o dependencia de sustancias nocivas para la salud, podemos decir que es una persona que tiene carga predispuesta para volverse adicta. Y principalmente personas que estén viviendo alguna etapa de duelo o alguna etapa de choque con la realidad. Cuando nosotros perdemos a un ser querido o a un ser cercano, lo principal que vivimos es una ruptura de la realidad. Es decir, nuestra mente busca o tiene la intención de evadir la realidad a toda causa y buscar no generarnos daño emocional. Entonces, lo que va a buscar, o el objetivo dorado de nuestra mente en este momento de nuestras vidas, va a intentar ser evitar sentir ese sufrimiento. Y bueno, las drogas, en su mayoría, lo que hacen es evitar el contacto con la realidad. Si yo consumo marihuana, mi percepción de las situaciones que están a mi alrededor cambia. El tiempo fluye de manera diferente, los sucesos se sienten de manera diferente, los colores incluso se ven de manera diferente. Si yo consumo, o si yo tengo situaciones en relación con la cocaína,
Lo que voy a tener es una pérdida del contacto con la realidad también. El tiempo pasa más rápido, las sensaciones de excitación e incluso las sensaciones de satisfacción corporal. ¿Qué es lo que estoy viviendo en ese momento? Una evasión por completo de la realidad en la cual me encuentro y por lo tanto voy a estar en mayor tranquilidad y en mayor armonía, entrecomillado, ¿sí? Conmigo mismo y con el problema que estoy viviendo en este momento de nuestras vidas. Ok, ¿existen síntomas visibles para identificar a una persona que está a punto de volverse adicto? Sí, los síntomas están presentes, aunque la adicción sea de carácter químico o conductual. Es decir, si la persona va a tener una adicción a las apuestas, hay conductas que se pueden identificar. Si la persona va a tener adicciones con el alcohol, hay conductas que se pueden identificar. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener bien identificado a nuestro paciente o cliente y saber bien las características de su personalidad. Primero que nada, vamos a ver una pérdida del control del uso. Hay episodios compulsivos que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes. Hay un uso a pesar del daño. Hay una práctica continuada a pesar del daño personal y familiar involucrado. Todos conocemos a alguna persona que ha tenido problemas con el alcohol. Y a pesar de que esa persona haya chocado, lo hayan golpeado, se haya caído y se haya quebrado un diente, la nariz, o realmente sufriera de daños o secuelas debido a su adicción, esta persona va a seguir cayendo en continuar manifestando y teniendo principalmente conductas relacionadas con el alcohol. Hay un uso a pesar del daño que se está generando para mi persona, para mi pareja, para mis hijos, para mi familia. Hay un daño o deterioro progresivo, principalmente ¿de qué tipo? De la calidad de vida. Y este es uno de los que más nos importan a nosotros. ¿Por qué? Porque las adicciones también generan que haya pacientes que estén en episodios paliativos anticipados. Ese daño o deterioro progresivo principalmente tiene que ver con el uso excesivo de las drogas. Y es en ese momento cuando nosotros tenemos que identificar que la persona no tiene las herramientas para manejar su problema y por lo tanto tenemos que hacer intervenciones clínicas oportunas. Hay una negación o un autoengaño, es decir, no visualiza las consecuencias, se protege el sistema adictivo y se da un equilibrio enfermizo de la situación en la cual se encuentra. La negación o el autoengaño es un mecanismo de defensa que al mismo tiempo es un mecanismo de sabotaje. Mecanismo de defensa porque nos está intentando ayudar nuestra propia mente a evitar tener contacto con todas las problemáticas que nosotros estamos presentando. Es un autosabotaje porque al negar que yo tengo un problema con las drogas, no me permito comenzar a generar cambios positivos en mi vida. Uno no puede solucionar un problema que cree que no tiene. ¿Sí? El paciente con diabetes tipo 2 de 10 años de evolución, donde sus índices de glucemia siempre son mayores a 220, 240, pero que no presenta sintomatología física, nos va a decir que no padece diabetes y que desafortunadamente todos los equipos para medir la diabetes están mal, porque él se siente bien. Y de repente 2 años después tiene un choque hipoglucémico o hiperglucémico y entonces ese paciente pierde la vista, pierde extremidades y empieza a sufrir las secuelas de la diabetes que siempre dijo que no padecía. Hay una negación, hay un autoengaño. Es más fácil vivir en la mentira que hacernos responsables de nuestra realidad. Hay una memoria eufórica, principalmente es una memoria selectiva, donde no hay recuerdo de los daños, del sufrimiento, de las consecuencias y principalmente de todo lo negativo que se está presentando en mi vida, a pesar o principalmente
desencadenado de las drogas que estoy consumiendo. Y este es un importante factor en las recaídas. Si yo no recuerdo que la última vez que fui al casino perdí 15,000 pesos y solamente recuerdo la vez que fui y me gané 5,000 pesos, bueno, entonces hay una memoria selectiva que me dice que vaya, porque siempre que voy, gano. Lo mismo pasa con las drogas, ¿sí? Nuestra mente trabaja de manera tramposa en identificar solamente las veces que yo me la pasé bien con el consumo de drogas. Como dicen comúnmente, cuando el viaje fue bueno o fue positivo, pero mi mente no me permite recordar fácilmente las veces que el viaje, que las situaciones en las cuales yo me encontraba inmerso debido a las drogas, fueron tan dañinas, tan alarmantes, tan negativas, que yo no quería tener más contacto con la situación. Se empieza a gestar un pensamiento adictivo. El pensamiento adictivo genera distorsiones del pensamiento, es decir, mi mente ya no trabaja de la misma manera. Hay una negación, hay un autoengaño, y todo esto nos saca de la realidad en la cual nos encontramos inmersos. Yo creo que en algún momento ustedes han visto algún limpiaparabrisas de esos que están en las esquinas de los semáforos esperando a que nos distraigamos para echarnos tantito jabón en el medallón y limpiarlo y esperar obtener 1 o 2 pesos a través de esto. Estos chicos y chicas lo que tienen es una distorsión del pensamiento. Un limpiaparabrisas en promedio gana entre 120 y 175 pesos diarios. No es poco, tampoco es mucho, pero es suficiente como para comer y a lo mejor comprarse una u otra cosa que llegaran a necesitar. Sin embargo, el pensamiento adictivo los hace que de esos 120 y 150 pesos que se ganan en un día, 80 u 85 pesos estén destinados a la compra y el consumo de sustancias recreativas. Entonces, ese pensamiento adictivo los ha atrapado de tal manera que no les permite ser una mejor persona de la cual deberían de ser. Hay una conducta de búsqueda. Es una conducta aprendida, inconsciente, en donde influyen las situaciones, personas y lugares. Es decir, mi mente, de manera tramposa, empieza a buscar espacios en donde el contacto con la situación adictiva sea más frecuente o más posible que suceda. Es como cuando el paciente que tiene adicciones al juego, de repente decide que tiene que ir a comprar algo que no necesita o que no requiere de manera urgente en este momento, justamente frente al casino donde le encanta ir a apostar. ¿Sí? Nuestra mente está buscando una excusa para mandarnos a donde nosotros quisiéramos estar. Lo mismo pasa con otro tipo de espacios, ¿verdad? En donde tenemos al paciente que quiere dejar de tomar alcohol y decide reunirse con sus amigos en un bar para que la presión social lo haga ceder ante su deseo. Existen también deseos automáticos, los cuales son disparadores. De igual forma, influyen personas, lugares y situaciones. Estos deseos automáticos están más enfocados a las situaciones en donde las personas tienen alguna implicación. Hay una obsesión, hay una preocupación excesiva con respecto a las situaciones de uso, y esta obsesión está enfocada a la necesidad de la satisfacción del deseo que tengo de la sustancia o de la persona. Ok, hay un congelamiento emocional. Debido a los cambios bioquímicos que se van presentando en nuestro cerebro y las distorsiones psicoemocionales, se presentan dificultad para identificar, manejar, interpretar sus sentimientos, así como una intolerancia a algunas emociones. Ese congelamiento emocional tiene que ver con la dificultad, la incapacidad para recordar un suceso o para recordar cómo me sentía yo. El congelamiento emocional es similar a lo que vivimos cuando vamos a hacer una compra en la tienda de la esquina
y cuando vamos llegando a la tienda de repente se nos olvida qué es lo que necesitábamos comprar ahí. Ok, hay diferentes etapas. Estas etapas se van a experimentar de diversas maneras. Estas reflejan el agravamiento progresivo del desorden adictivo. Es decir, que cada etapa tiene que ver con la incapacidad y con el desorden de mantener nuestras adicciones al margen. Estas etapas se relacionan a la severidad y al impacto que la adicción tiene en la vida del adicto. La primera etapa, o la etapa temprana, podemos decir que la química cerebral está levemente alterada. Se manifiestan episodios de uso descontrolado, no tan severos y no tan frecuentes. Es decir, un fin de semana al mes, el paciente decide ponerse la borrachera del mes, ¿sí? O el paciente que hace uso de la marihuana decide que en vez de fumarse solamente medio cigarrillo, este fin de semana me voy a fumar 4, 5, 6 o los que puedan. Es decir, existe una motivación a seguir debido al refuerzo psicológico que el consumo o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento. Creo que la mayoría de nosotros ha escuchado en algún momento a algún alcohólico decir que maneja mejor cuando está borracho, ¿sí? Realmente no es que sus habilidades mejoren, sino que sus capacidades de percibir la realidad son menores. Entonces, lo que está pasando en ese momento es que él no puede ver cómo realmente son las cosas en las cuales se encuentra inmerso. Ya existe como tal el pensamiento adictivo. Pueden presentarse deseos automáticos. Los deseos automáticos son esos pensamientos intrusivos que llegan a nuestra mente, que nos dicen que vayamos y que solamente va a ser una cerveza. Se empieza a invertir tiempo que no está programado para esta actividad. Es decir, cuando me doy cuenta, estoy fumando, no solamente después de la comida. Ahora fumo también cuando estoy en el baño. Y después fumo también cuando estoy caminando en la calle. Y después fumo también cuando estoy a punto de irme a dormir. Es decir, estamos empezando a ocupar tiempo que nosotros teníamos para otras actividades en tiempo para nuestra adicción. Etapa media. Hay una pérdida de control obvia. Hay episodios de consumos más frecuentes y se empiezan a volver más intensos. Comienzan a presentarse problemas familiares serios y hay un pensamiento adictivo más intenso. Si se dan cuenta, la primera etapa tiene que ver solamente conmigo. En la etapa media ya empiezan a verse afectadas las terceras personas que están a mi alrededor. Empiezan a presentarse problemas de desempeño baja. La cerebral cambia por completo y empiezan a presentarse también cambios en la personalidad. Las personas comienzan a volverse más irritables, comienzan a volverse más ansiosas y también empiezan a presentar intolerancia. Intolerancia a todo lo que pasa a nuestro alrededor en este momento de nuestras vidas. Intolerancia a la incapacidad de manejar lo que está fuera de nuestro control. Hay una etapa agravada. Esta etapa agravada presenta una inhabilidad para detener el consumo. Pueden estar presentándose severos problemas financieros. Mi economía se ve afectada por mis conductas de adicción. Podría estar apareciendo el aislamiento social. Y tenemos que tener muy en claro por qué es importante o por qué es relevante hablar del aislamiento social. Bueno, dentro de las diferentes etapas que nosotros podemos encontrarnos del duelo o del manejo de las pérdidas que estamos manejando en este momento de nuestras vidas, el aislamiento social es una pieza clave para que en algún momento se comience a presentar una depresión clínica.
¿Por qué pasa esto? La depresión clínica comienza con el aislamiento social y con el abandono de actividades recreativas, como pueden ser actividades lúdicas, artísticas o deportivas. Al empezar a aislarnos de las personas que están a nuestro alrededor, nuestras capacidades de disfrutar plenamente de actividades simples disminuyen. Nuestra capacidad de transmitir nuestras emociones a alguien más y de sentirnos mejor con nosotros mismos mediante el habla de las problemáticas desaparece. Entonces, lo único que tengo para el manejo de mis emociones y para evadir la realidad en la cual me encuentro son las drogas, son las conductas adictivas. Y por eso es importante. El aislamiento siempre conduce a la depresión. Cuando identifiquemos que un paciente está aislándose y está dejando de realizar actividades que le gustaban o que le resultaban placenteras, bueno, pues entonces es un paciente que posiblemente se esté conduciendo a sí mismo a un cuadro depresivo clínico. Existen y se presentan problemas severos en las relaciones familiares. En esta etapa agravada, las personas ya pueden identificar fácilmente que se empiezan a fragmentar las relaciones familiares que tienen presentes y empiezan a darse cuenta, más fácilmente aún, que las personas a su alrededor ya se dieron cuenta de las conductas recreativas que están teniendo y las conductas adictivas que se están presentando. Es por esto que los problemas severos se presentan principalmente en las relaciones familiares. Existen pérdidas de empleo y deterioro del funcionamiento. Al agravarse nuestra conducta adictiva, desafortunadamente, el deterioro es algo que se empieza a presentar y el funcionamiento y mis capacidades resolutivas empiezan a disminuir. Si se dan cuenta, la persona adictiva, la persona que tiene conductas de adicción, comienza a abandonar sus empleos, comienza a abandonar sus funciones y principalmente deja de importarle el futuro. Después comenzamos con una depresión severa. Como les decía, el aislamiento nos conduce a la depresión. Hay una psicosis tóxica en adicciones químicas e ideación psicóticas en las adicciones de conducta. Eso es muy importante. ¿Sí? Las adicciones químicas van a generar una psicosis, episodios de paranoia, episodios en donde la persona escucha voces, siente cosas a su alrededor o cree que está siendo perseguido por alguien. Y en las adicciones de conducta se genera una ideación psicótica. La persona empieza a perder contacto con la realidad en la cual se encuentra inmersa. Estas fases que yo les estaba comentando, la primera, segunda y tercera, no están separadas realmente y se sobreponen de manera que es difícil saber exactamente dónde está ubicado un adicto en el proceso, pero en la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del problema en el cual nos encontramos y las necesidades individuales del tratamiento que requieren cada uno de ellos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Tenemos aquí un video, pero déjenme ver si puede ver. Ok. Les voy a pasar un pequeño video y después vamos a hacer la actividad.
Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero
y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellbach de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Ok, muy bien, me parece que es un video simple, sencillo, pero que tiene bastante buena información que nos ayuda a aterrizar un poco la parte que estábamos hablando hasta este momento. Ok, como les decía, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a reflexionar sobre las ideas y los sentimientos que tuvimos al escuchar el video. Y vamos a realizar un mapa conceptual. ¿Sale? Un mapa conceptual donde pongamos lo que hemos identificado hasta este momento. Quisiera saber si se encuentran aquí presentes Anabela, Dora, Miriam, Adriana. Sí, aquí estoy. Ok. Sí, aquí estoy. Ok. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Y Dora Luz estará por aquí? Ok. Les voy a dar 10 minutitos para que hagamos un pequeño mapa conceptual, ¿sí? Donde pongamos un pequeño repaso, ¿sí? Voy a regresar tantito. ¿Sí? Donde pongamos un poquito acerca de cuándo es una adicción, donde pongamos síntomas que podemos identificar, ¿sí? Donde manejemos un poco acerca de las etapas, ¿ok? Y donde también, pues, reflexionemos y pongamos un poco acerca de lo que identificamos y vimos en el video, ¿ok? Van a tener 10 minutos para realizarlo y comiencen ahora, por favor.
¿Están en su zona? No, están haciendo una actividad. ¿Puedo soltar tantito video? ¿Sí? Sí, gracias. Más o menos. Vamos a continuar. Como decíamos anteriormente, bueno, hay un primer consumo, hay un consumo repetitivo, se empieza el consumo compulsivo, hay una pérdida del autocontrol, empiezan los signos reveladores de que estamos dentro de una adicción, ¿sí? Y una adicción tan simple como tomarnos unas copas de más se puede volver en una tragedia que afecte muchas otras vidas. Ok, no existe un solo factor que determine si una persona se convertirá en un adicto a las drogas. Como comentábamos en un principio, esto es multifactorial, pero a pesar de que estemos más o menos en las mismas circunstancias y que nos enfrentemos al mismo tipo de drogas, ¿por qué algunas se vuelven adictas y otras no? Bueno, aquí uno de nuestros ejes claves es la vulnerabilidad, la cual varía de cada persona a persona. Y aquí lo importante es que cuantos más factores de riesgo tenga una persona, esto lo puede llevar al abuso de las sustancias y a la adicción. Los factores de riesgo pueden ser ambientales, ¿sí? Ambientales como lo son el hogar y la familia. La influencia del entorno hogareño, especialmente durante la infancia, es un factor muy importante. La psicología, principalmente la psicología psicoanalítica, plantea la hipótesis de que infancia es destino. Es decir, que todas las conductas y todas las vivencias que nosotros tenemos durante el desarrollo de nuestra primera y segunda infancia se van a desencadenar como un destino que nosotros vamos a recurrir, a repetir. Los padres o los miembros mayores de la familia que abusan del alcohol o las drogas o que manifiestan comportamientos criminales pueden aumentar el riesgo de que ellos desarrollen problemas con las drogas. Si ustedes pueden ver la imagen que tenemos en nuestra pantalla en este momento, son dos niños que a lo mejor están teniendo conductas positivas. Uno parece que va a comer o que está jugando algo y la hermana está como que leyendo una revista. Sin embargo, todo lo que está a su alrededor son conductas adictivas. Tenemos a la mamá al fondo tomando una cerveza, cervezas a su alrededor y pareciera ser que hay por aquí como un pequeño cenicero al frente color café, ¿sí? Es decir, aunque ellos estén haciendo actividades o conductas que van de acuerdo a su edad, el ambiente que está a su alrededor no es adecuado o adapto para que pudiéramos tener un desarrollo apropiado para el infante. Otro factor de riesgo ambiental son los amigos y los compañeros de escuela. Estos son una influencia muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros
o nuestros amigos pueden llegar a convencer hasta quienes no tienen factores de riesgo de que prueben las drogas por primera vez. ¿Esto por qué? Porque algunas veces tenemos faltas de habilidades sociales, como el establecimiento de límites emocionales, y algunas veces tememos al fracaso escolar. Como ustedes pueden ver en la imagen que se plantea en este momento, podemos ver a los amigos celebrando que el otro esté consumiendo de manera excesiva y, desde mi punto de vista, ridícula, alcohol, y a su alrededor podemos ver que hay una excesiva cantidad de alcohol dentro de ese ambiente. ¿Cuáles son los factores biológicos que aumentan el riesgo? Bueno, principalmente la etapa de desarrollo. Cada uno de nosotros pasa por diferentes etapas de desarrollo. Algunas pueden ser en la infancia, otras son la adolescencia, la madurez y la vejez. Dependiendo la etapa de desarrollo en la cual nos encontremos, nosotros nos vamos a ver inmersos en los factores genéticos que pueden explicar nuestro tipo de vulnerabilidad. Además de que si presentamos algún trastorno mental, pues va a haber mayor riesgo de dependencia. Ok, aquí tenemos un esquema un poco extraño de cómo funcionan los factores de riesgo con relación a las drogas. Primero quiero que veamos la parte superior izquierda, ¿sí? Que nos habla acerca de la biología y los genes de cada uno de nosotros. Nuestra genética, nuestro género, posibles trastornos mentales que pudiéramos desarrollar, ¿sí? Esto, en relación con las drogas y los mecanismos cerebrales que nosotros presentemos, pueden generar una adicción. Además de que tenemos que identificar la vía de administración y el efecto de la droga en sí. En el cuadrante superior derecho, en el apartado morado, tenemos al medio ambiente, un hogar caótico lleno de abusos, consumos y actitudes de los padres, influencia de los pares, actitudes de la comunidad y un rendimiento escolar deficiente, en conjunto con las drogas y los mecanismos cerebrales inapropiados, van a generar una adicción. Si la droga es consumida a temprana edad, si hay disponibilidad cercana a mí y a bajo costo, eso son factores de riesgo que van a aumentar la adicción que se pudiera llegar a presentar. ¿Qué otros factores se pueden presentar? Bueno, un consumo a temprana edad, ¿sí? El efecto de la droga en el desarrollo del cerebro, el resultado de una combinación de factores de vulnerabilidad social y biológica. Relaciones familiares inestables, la exposición al abuso físico o sexual, la susceptibilidad genética o la presencia de enfermedades mentales en la familia o en la vida propia. Los métodos de administración son también un factor de riesgo porque dependiendo del método de administración es el efecto que va a tener en nuestra sensación, ¿sí? Fumar una droga o inyectarla en una vena aumenta su potencial adictivo. ¿Por qué? Porque la droga llega más rápidamente al torrente sanguíneo, además de que llega más estable en su química orgánica. Si yo me tomo una pastilla, se afecta la química de la pastilla por mis jugos intestinales. Sin embargo, si yo me inyecto directamente los beneficios que tiene esa pastilla, los efectos son más rápidos e inmediatos. En resumen, podemos plantearlo como estas tres principales causas, que pueden ser individuales, familiares o sociales. Las causas individuales son una predisposición física, una baja autoestima, una poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos, deseo de experimentar sensaciones fuertes. Las causas familiares son una desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de algunos de los cónyuges, una disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección, y las causas sociales
una alta disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas, los movimientos migratorios, la transculturación, el hacinamiento, las pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación, así como la publicidad que se hace a bebidas alcohólicas y al tabaco. Es importante señalar que ninguno de los factores referidos es el responsable directo del problema. Es la relación que se presenta entre ellos la que propicia o favorece que un individuo se inicie o se mantenga en el consumo de alguna droga. Será entonces el propio individuo quien decida consumirla o no. Esto resulta determinante a la decisión que tome. Hay diferentes formas de consumo. Hay 3 clasificaciones principalmente. La primera, el uso. La OMS, la administración de una sustancia psicoactiva. El consumo o utilización de sustancias de forma ocasional, aislada, episódica, que no produce efectos médicos, sociales o familiares. El abuso. Cualquier conducta de consumo que dañe o amanece dañar la salud física, mental o el bienestar social de cada individuo. Así como tal, en las drogas ilegales se considera cualquier uso ya que generan daños en el organismo del individuo. Y tercero, la dependencia. Este es un síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece prioridad para el uso de una o varias sustancias, principalmente psicoactivas, frente a otros comportamientos considerados importantes. Segundo, tipos de dependencia. Principalmente psicológica. Es un estado caracterizado por preocupaciones emocionales relacionadas con los efectos de las drogas y por la conducta de la búsqueda continua. Física. Es un estado en donde el organismo se ha adaptado a la presencia de la droga y cuando se suspende esta presencia provoca el síndrome de abstinencia, el cual es una conducta desadaptativa. Si han visto en alguna ocasión a alguien que presenta el síndrome de abstinencia, sabrán lo difícil que es el manejo de las drogas y lo difícil que es el abandono de las drogas. Realmente podemos ver a alguien estando entrando a un estado de shock, de ansiedad, de estrés, de euforia, de conjunto de malestares físicos como son la sudoración, dolor de articulaciones, vómito, náuseas, que no van a permitir que la persona fácilmente logre desintoxicarse. Es por esto que muchas veces hemos visto el crecimiento que tienen las organizaciones de anexos en donde los jóvenes y adultos pueden ir y presentarse para el abandono de las sustancias. Ok, el síndrome de abstinencia se caracteriza por 3 grandes elementos. Primero, hay un descontrol de la ingesta. Hay consumo de cantidades cada vez mayores y por más tiempo, con deseo persistente y esfuerzos infructuosos por controlar el consumo. La tolerancia. La sustancia produce un efecto cada vez menor y se necesitan dosis más altas para conseguir los efectos que se obtienen al principio con dosis más bajas. Si alguna de ustedes toma, podrá darse cuenta que mientras más frecuentemente consuman bebidas alcohólicas, más van a tardar en que éstas tengan el efecto de que se les suba el alcohol. ¿Sí? El síndrome de abstinencia, como ya les comentaba, es un conjunto de síntomas que aparecen al suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se han consumido de forma repetida durante un periodo prolongado y en dosis altas, en donde solo con la sustancia se alivian los síntomas. Es decir, nuestro paciente ya se ha vuelto por completo dependiente física y emocionalmente de las sustancias psicoactivas
Esto debido a que su cuerpo ya ha generado un estado de homeostasis en donde las drogas y el cuerpo competen y convergen en manera más apropiada, por así decirlo, o en mayor sintonía, lo cual al sacar la droga del sistema genera un estado de choque en donde la persona sufre del síndrome de abstinencia. Ok, el cerebro adicto. Los cambios bioquímicos que se generan en el cerebro son los responsables de la compulsión observada en los episodios de uso descontrolado, así como las muchas perturbaciones cognitivas propias de la adicción. ¿Cómo funciona esto y qué se ve afectado durante? Principalmente los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que existen dentro del cerebro y que son responsables de las actividades cerebrales. Estos manejan nuestra motivación, nuestras emociones y nuestros instintos. Al verse afectado un neurotransmisor, nuestra respuesta ante los estímulos externos se van a ver desplazadas. Son las que median el estado de ánimo provocando una euforia o un descanso. Estos van de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, condicionamientos y aprendizajes que nosotros mismos fuimos generando a través de los consumos relacionados. El objetivo es el de responder constrictivamente a los estímulos del medio ambiente. Es decir, los neurotransmisores son los que nos van a ayudar a estar en contacto con la realidad, a identificar las emociones que se están presentando en este momento de nuestras vidas y a darle una interpretación a lo que está pasando. Cuando las sustancias psicotrópicas externas, así como los estados de excitación provenientes de conductas de estimulación, están presentes en el organismo, nos afectan de manera que el cerebro los produce en exceso. Los neurotransmisores más importantes que tenemos como seres humanos son la dopamina, la cual se encuentra en todo el encéfalo y cumple con la función de la coordinación de movimientos, el crecimiento, la recuperación de los tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a una persona con altos índices de adicción, podrán ver que sus movimientos son más entorpecidos, con temblores en las extremidades, incapacidad para pronunciar palabras como son la R, la G y la H, y el crecimiento se ve retardado si hubo un consumo a temprana edad, la recuperación de los tejidos es lenta y el funcionamiento del sistema inmunológico es deficiente, es decir, más fácilmente se enferma. La dopamina media las respuestas de euforia y estimulación del cerebro, regula el comportamiento emocional, regula funciones relacionadas con el córtex prefrontal, que tienen que ver con la cognición, con nuestras capacidades cognitivas, con el comportamiento, la planificación, el razonamiento, el juicio, el pensamiento abstracto y el estrés. Después, otro neurotransmisor altamente importante dentro de los seres humanos son las endorfinas. Las endorfinas son cadenas proteicas que se liberan a través de la médula espinal y el torrente sanguíneo. Median las respuestas a los estímulos dolorosos, la regulación de la temperatura y la ingestión de agua y alimentos. Como les platicaba hace ratito, lo más importante de las drogas es ver cómo las está consumiendo nuestro paciente. Si las consume inyectándolas directamente al torrente sanguíneo, bueno, pues las endorfinas se van a ver afectadas, ya que estas se transportan mediante el torrente sanguíneo y se producen principalmente en la médula espinal. Las actividades como escuchar música, bailar, bañarse, caminar, quedar con los amigos para ir a una fiesta o una reunión, hacen aumentar los niveles de endorfinas en la sangre, las cuales se almacenan principalmente en el hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es la pequeña parte baja que tenemos dentro de donde está nuestro cerebro.
Este hipotálamo se ve afectado fácilmente con las drogas más duras, como lo son las metanfetaminas, la cocaína y la heroína. Después, nuestro siguiente neurotransmisor es el ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico, o como sus siglas lo llaman, GABA, está presente en concentraciones elevadas en todas las partes de nuestro sistema nervioso central y funciona como un inhibidor en el cerebro, ayudando a controlar el paso de los impulsos eléctricos de las células nerviosas a los músculos, órganos, tejidos, etc. El ácido gamma-aminobutírico es el arma clave del cerebro para luchar contra el estrés, la dispersión mental, el insomnio y los cambios de conducta. Estas 4 esferas, estrés, dispersión mental, insomnio y cambios de conducta, son las que se ven principalmente afectadas cuando pasamos a un estado grave de adicciones. Pueden saberlo, las personas dejan de dormir, tienen pensamientos intrusivos y dispersos, sus niveles de estrés son altos y los cambios en la conducta se empiezan a identificar desde principios de las adicciones. Ok. Lo que vamos a hablar a continuación es el sistema de recompensas, ¿sí? El cual está constituido por neuronas dopaminérgicas. Estas están estimuladas por las conductas que tienen valor de supervivencia. Las conductas de valor de supervivencia tienen que ver con comer, dormir, ¿sí? Tomar agua y las relaciones sexuales. Este permite que el individuo desarrolle conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. Se encarga de mediar la respuesta de condicionamiento de acuerdo a los estímulos. Les voy a poner ahora un pequeño videito que necesito que pongan plena atención. Las adicciones, tipos. Las adicciones son hábitos de un organismo que se ha acostumbrado a algo en particular, creándose la necesidad de obtenerla, ya sea para experimentar sus efectos o para evitar el desasosiego y ansiedad que se produce con su falta. Los tipos de adicciones más comunes son: alcoholismo, dependencia a las bebidas alcohólicas; tabaquismo, dependencia al tabaco; ludopatía, dependencia por los videojuegos; cleptomanía, adicción a robar; mitomanía, adicción por la mentira; adicción al sexo, al trabajo, al internet, a la comida, al dinero. A continuación veremos el documental completo. El ser humano es curioso por naturaleza. Su ánimo de aprender y experimentar lo desconocido lo ha llevado a realizar algunos de sus más importantes descubrimientos. Pero también lo ha metido en algunos problemas. Frankenstein es la historia de un ambicioso y joven médico que descubre la forma de dar vida a los muertos. Uniendo restos de cadáveres, crea un ser al que reanima con el propósito de demostrar su hallazgo y cubrirse de gloria. Frankenstein es la obra más conocida de la novelista inglesa Mary Shelley, quien la escribió originalmente como una reflexión moral en torno a los alcances de la ciencia y el progreso. El descubrimiento del Dr. Frankenstein muy pronto se sale de control. El científico paga muy caro las consecuencias de su extraña osadía. Algo similar sucede con las adicciones. El consumo de sustancias tóxicas y la adicción comienza generalmente por curiosidad. Sus efectos son diversos y en algunos casos muy profundos. El problema es que muchas de ellas resultan nocivas para la salud y tienden a crear dependencia, ya sea psicológica o física. Siempre se quiere más y nunca se está satisfecho. De pronto, el consumidor se da cuenta que está atado, controlado por la necesidad de consumo. La adicción
es la dependencia física o psicológica hacia determinadas sustancias tóxicas, medicamentos e incluso personas y situaciones, y se caracteriza por un consumo desmedido, la incapacidad del individuo para suspender su relación con la sustancia adictiva y el deterioro de la salud física y mental del adicto. Una sustancia tóxica es cualquier sustancia química que modifica nuestro estado de ánimo, nuestra percepción y nuestro conocimiento. Produce hábito y su uso y abuso es dañino para quien la consume y para la sociedad. Muchas de estas sustancias se conocen desde la antigüedad. Debido a su capacidad de estimular y alterar diversas funciones del organismo, entre ellas la conciencia, muchas culturas las utilizaban como medicina o con fines religiosos. Casi siempre estaban reservadas a los sacerdotes y sabios. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas como el opio y el hashish ya eran de consumo habitual entre la población. Su uso se fue extendiendo a lo largo de los años. En la actualidad, por ejemplo, hay millones de consumidores de tabaco, cafeína y alcohol, además de muchos otros consumidores de sustancias ilegales. Y al parecer, el número aumenta. Los investigadores señalan que las causas de tal incremento son de tipo social o económico. Hacerse adicto es algo que puede ser muy fácil. Lo que ya no resulta tan sencillo es dejar las adicciones. Aunque no lo parezca, la vida cotidiana está rodeada de sustancias adictivas, entre las que se encuentran las llamadas drogas sociales como el alcohol y el tabaco. El consumo de estos productos y el de las llamadas drogas ilícitas constituye un problema para la sociedad y los sistemas de salud de todos los países del mundo. Se le llama droga a cualquier sustancia que al penetrar en el organismo altera su funcionamiento. Por lo general, las drogas adictivas producen efectos placenteros acompañados de sensaciones de tranquilidad o de estimulación. Esto se debe a que estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, el placer de las drogas adictivas cobra un alto precio al organismo, pues lo va deteriorando de forma progresiva y algunas veces irreversible. Debido a lo anterior, la adicción a las drogas constituye un grave riesgo para los individuos y para la sociedad. Un adicto es una persona para quien es imposible renunciar al consumo de la droga, ya sea porque su organismo depende físicamente de ella, o bien porque el individuo la necesita psicológica o socialmente. De esta forma, las sustancias adictivas se convierten en algo tan necesario como el aire o el alimento. El adicto se une a la droga, su vida empieza a depender de ella y su voluntad se ve conquistada por la imperiosa necesidad de consumir estas sustancias. Además de que causan graves daños al organismo, las drogas alteran la conducta del individuo y en ocasiones lo llevan a actuar sin conciencia de sí mismo ni de los demás. Por lo general, el camino de las adicciones comienza con una dependencia psicológica que poco a poco se transforma en dependencia física. Lo que en un principio pudo ser curiosidad, se convierte así en una necesidad orgánica. En el caso de las drogas más peligrosas, estas sustancias se convierten en parte del metabolismo. Es decir, el cuerpo ya no puede vivir sin ellas. Si se detiene drásticamente el suministro de droga, el individuo muere. El tabaco y el alcohol son sustancias tóxicas cuyo uso se encuentra sumamente extendido en la sociedad. Sin embargo, la aceptación masiva de estos productos no los hace menos dañinos ni menos adictivos. El tabaquismo es el hábito de fumar tabaco en cigarros, puros o pipas. El tabaco contiene sustancias que pueden ocasionar cáncer en cualquiera de los órganos del sistema respiratorio o en el estómago. En algunos fumadores provoca falta de apetito, pues disminuye la producción de ácido gástrico. En otras personas, el consumo de tabaco hace que aumente la secreción de estos ácidos, lo cual origina gastritis y el surgimiento de úlceras. En los fumadores el ritmo cardíaco y la presión arterial se incrementan.
ocasionando espasmos y contracciones de los vasos sanguíneos ubicados en los brazos y en las piernas. El tabaco afecta primordialmente el aparato respiratorio, irrita las mucosas y provoca tos seca. El fumador no solo se daña a sí mismo. El humo del tabaco contamina el aire y por lo tanto afecta a las personas que le rodean. A estas personas se les llama fumadores pasivos. Aunque no fuman, su cercanía con quienes sí lo hacen los lleva a padecer las mismas molestias y riesgos que los adictos al tabaco. Así, una persona que jamás ha fumado puede enfermarse de cáncer a causa del humo del tabaco. Presente en la mayoría de las celebraciones, el alcohol es una de las sustancias tóxicas cuya popularidad está a prueba de dudas. Igualmente populares son los malestares producidos por el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas. El alcohol deprime el sistema nervioso central. En primera instancia, afecta a las funciones que regulan el comportamiento. El alcoholismo causa gastritis, disminución del apetito y desnutrición, ya que obstaculiza la absorción de nutrientes. Pero estos solo representan algunos de los daños que provoca el alcohol. Otras consecuencias de la adicción a la bebida son verdaderamente devastadoras. Las más graves son la cirrosis y el delirium tremens. La cirrosis consiste en una degeneración grasosa del hígado seguida de la formación de tejido fibroso. Esta enfermedad, ocasionada por el excesivo consumo de alcohol, puede conducir a la muerte. El delirium tremens es otro de los males derivados del alcoholismo. Se caracteriza por la alteración de las funciones mentales. El delirium tremens aparece 5 o 6 días después de la abundante ingestión de alcohol. Antes de su aparición, el afectado atraviesa por un periodo de inapetencia, agitación e irritabilidad. Asimismo, sufre insomnio y cuando logra conciliar el sueño, duerme durante lapsos muy cortos y pesadillas frecuentes. Después de experimentar todas estas molestias, el alcohólico se disocia de la realidad y empieza a experimentar alucinaciones, mientras su cuerpo tiembla constantemente. Cuando el delirium tremens dura varios días, el alcohólico puede morir. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas cuyos usos pueden ser muy diversos. Algunas drogas, por ejemplo, forman parte de los medicamentos que se utilizan para combatir ciertas enfermedades. En estos casos, su empleo está normado por criterios científicos y las dosis son suministradas bajo estricto control médico. Pero también existen personas que utilizan ciertas drogas con la finalidad de enajenarse, uso que está penalizado por la ley, pues resulta nocivo para la salud. Las drogas que se venden en la calle, llamadas también drogas ilícitas, intoxican el cuerpo, van deteriorando los órganos vitales y pueden conducir a la muerte. La adicción a estas sustancias cambia la manera de actuar, sentir o pensar de quienes las consumen. Algunas de estas drogas son la cocaína, la benzedrina, el opio, la morfina, la marihuana y el LSD. Las personas que se drogan experimentan falta de apetito y presión baja. Además, suelen padecer alucinaciones diversas. Cuando alguien se vuelve adicto a las drogas, no puede controlar su deseo de utilizarlas. Cada vez consume dosis mayores, lo que puede ocasionarle trastornos mentales muy severos. Y es que con estas sustancias, con todas, tarde o temprano, las cosas se salen de control. ¿Qué podemos hacer? Preguntar. Recuerda que hay personas a tu alrededor en quienes puedes confiar. Hay además especialistas y gente con experiencia que podrá contestar a tus dudas. Quizá encuentres algunas respuestas si comentas tus inquietudes en clase. Por si te interesa, este es el sitio web de los Centros de Información Juvenil. Y esto va como un consejo.
El uso y el abuso de las sustancias tóxicas y el alcohol son un juego riesgoso. Puedes tener experiencias desagradables y también puedes quedar atrapado, esclavizado por un hábito que te perjudica. En todo caso, la decisión es tuya. Pero recuerda lo que pasa cuando las cosas se salen de control. Ok, muy bien. Creo que este fue un muy buen resumen de todo lo que hemos estado platicando hasta este momento. ¿Sí? Se están planteando tanto los tipos de adicciones, se está planteando un poquito acerca de los más comunes, sí, que aquí difiero. No creo que lo correcto en ludopatía sea de dependencia por los videojuegos, es por los juegos de azar como tal, ¿sí? Las apuestas en el casino, en el velódromo, en los deportes, etcétera. Y creo que explicaron muy bien un poquito acerca de cómo funciona nuestro cerebro, cómo se ve afectada la química cerebral, los procesos que se van viendo o se van presentando desde el punto de vista de los adictos. Y me llamó también bastante la atención, ay, se abrió una ventana, espérenme, el hecho de que nos hicieron el comentario de cuando retiramos por completo las drogas de la vida de una persona, bueno, cómo esto puede afectar directamente a la vida, incluso llegar a perderla por el choque anafiláctico que se pudiera presentar. Ok, denme un segundito, me parece que se trabó tantito esto. Ok, ¿ya me ven y me escuchan nuevamente? Sí, ya. Ok, excelente. Sí, ya. Ok, denme un momento. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Ok, ya casi para terminar, entonces podemos hablar también de una clasificación. Hay un orden jurídico para las drogas legales e ilegales, ¿sí? Para distinguir las que eran más altamente adictivas y de acuerdo al nivel de dependencia, se generaron dos clasificaciones. Las drogas blandas, que los efectos son menores sobre el organismo. Hay un grado bajo de potencial adictivo. ¿Cuáles pueden ser estas? La marihuana, el hachís y los hongos alucinógenos. Las drogas duras provocan efectos graves sobre el organismo. Hay un alto potencial adictivo y conlleva un riesgo alto en la salud. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de estas? La heroína, la cocaína y drogas de diseño. Con diseño me refiero a drogas que son diseñadas dentro de laboratorios, como por ejemplo las metanfetaminas. Hay otra clasificación por su procedencia u origen sintético. Las drogas de diseño son creadas por modificación de la estructura química de diferentes sustancias, efectos similares o más potentes, como puede ser el éxtasis, la LSD y la ketamina. Existen otras clasificaciones. El National Institute of Drug Abuse maneja 4 diferentes clasificaciones, de acuerdo a su estructura y propiedades químicas, así como los efectos que producen en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver un pequeño cuadro comparativo acerca de las drogas depresoras y acerca de las drogas estimulantes. La definición de las drogas depresoras son todas aquellas drogas que retrasan la actividad nerviosa y disminuyen el ritmo de las funciones corporales. Por ejemplo, el alcohol, las benzodiazepinas, los inhalables, los analgésicos. ¿Cuáles son los efectos principales? Una euforia inicial, seguida de una depresión mayor, una falta de coordinación motora, una falta de lenguaje. Hay también un lenguaje desarticulado y una desinhibición. Las drogas estimulantes son aquellas que excitan la actividad nerviosa e incrementan el ritmo de las funciones corporales. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de estas? La cocaína, la metanfetamina, las anfetaminas, el tabaco y el éxtasis. Esto en el aumento, ¿cuál es su efecto? El aumento en el estado de alerta, una mejoría del estado de ánimo, una falta de sueño,
un aumento de la energía y una disminución del apetito. Otras drogas pueden ser los opioides. Su definición son aquellas que incluyen los derivados del opio y compuestos naturales o sintéticos con acciones similares a la morfina, por ejemplo, la heroína. Y las sensaciones están relacionadas con la relajación, sin la falta de coordinación motriz. Hay una euforia presente, una analgesia y se disminuye el reflejo de la tos. Las drogas alucinógenas presentan, o bueno, se definen como un estado de conciencia alterado, distorsionan las cualidades perceptivas de los objetos, intensidad, tono, forma, evocan imágenes sensoriales y producen efectos alucinógenos. ¿Cuáles son algunos de estas? La marihuana, los hongos, el peyote. Sus efectos principales son la distorsión de la percepción del tiempo y el espacio, cambios bruscos del estado del ánimo, efectos variables en el medio en el que se consume y una mezcla de sensaciones sensoriales. Las drogas depresoras, por lo tanto, podemos decir que son aquellas que reducen el estado de alerta, alivian la tensión y ansiedad, inducen sensaciones de calma y relajación, hay una disminución de reflejos, una descoordinación de los movimientos y dificultades en la comunicación. Las drogas estimulantes inhiben la fatiga, el sueño y el hambre, aceleran el ritmo cardíaco, aumentan la presión arterial, incrementan el estado de ánimo, generan cansancio, apatía, irritabilidad, ansiedad y depresión. Los opioides son aquellas que provocan sueño, inhiben el dolor y generan cambios de humor. Y las alucinógenas inducen visiones y alucinaciones, distorsionan el espacio y el tiempo y hay una alteración en el esquema corporal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un modelo transteórico-conductual, ¿sí? De Proska y Di Clement, en donde tenemos que identificar los cinco estadios del modelo: la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Estas están enfocadas a la prevención, el manejo, la lucha contra las drogas y, por último, el mantenimiento en cuanto al abandono de las drogas, ¿sí? La precontemplación es cuando el sujeto o nuestro paciente no conoce las drogas, no hay una realidad cercana a ellas. La contemplación es cuando las drogas están presentes en su vida o en su ambiente familiar. La preparación es cuando el sujeto ya las consume, pero está identificando los daños que están generando en su vida. La acción es cuando el paciente, ¿sí?, está tomando cartas en el asunto, va a consulta psicológica, lleva un apoyo terapéutico, tiene a alguien de su confianza que lo está supervisando para evitar las recaídas. Y por último, el mantenimiento. El mantenimiento es cuando podemos decir que nuestro paciente está libre de recaer en las drogas, ¿sí? Está libre de sentirse presente y de sentirse con el deseo del consumo. La recaída puede ocurrir o no en cualquiera de las fases mencionadas. Sin embargo, la mayoría de las veces la recaída está presente en la acción, cuando el sujeto está tomando cartas en el asunto para el manejo, para el abandono de sus drogas. Hasta este momento, ¿hay alguna duda o pregunta? Por mi parte no. Todo está muy claro a través de las diapositivas. Creo que se entiende muy bien todo. ¿Ok? Pues para mí personalmente hay mucha información. Me imagino que cuando manden el video, pues lo pasaré y lo miraré bastante, sobre todo la parte química. Claro. Y me encantará pues ver cuál es el vínculo con el duelo.
Claro, claro, ya llegaremos a eso en un futuro. Ajá, ¿No? ajá. Sí, como realmente este tema me agrada conocerlo, no me agrada mucho exponerlo porque es un tema que tiene mucha información y desafortunadamente a la distancia se siente un poco pesado, se siente cargado de información, ¿no? Realmente estuvimos trabajando cerca de 3 horas y esas 3 horas son solamente de información, información, información y hace que la sesión se sienta un poco pesada y un poco desconectada de todos los demás temas que estamos manejando. Afortunadamente, en las sesiones subsecuentes, ustedes podrán ir identificando cómo es que se relaciona con el duelo y también nosotros, los docentes, iremos aterrizando los temas de la manera más apropiada para que ustedes puedan identificar en qué momento se generan esas conexiones mentales en donde el duelo puede volverse una adicción. ¿Sale? Ok. Perfecto, gracias. Por nada. Veo que, como les decía hace ratito, veo que están ustedes tres. Bueno, se salió alguien. Se salió Dora Luz, pero hay una personita aquí que dice iPhone. ¿Será alguien de los que estén por aquí? ¿No? Ok. Bueno, ya me dijeron quién es. Bueno, entonces los demás se quedan con falta a su sesión. ¿Sí? Ok, y con eso estaríamos terminando para el día de hoy. ¿Sí? Como les dije, hagan su pequeño mapa conceptual. Recuerden que les mandé mi correo, espero que me lo puedan enviar. Se los voy a volver a escribir aquí en el chat. ¿Sí? El objetivo del mapa conceptual es facilitar el entendimiento de la temática que abordamos el día de hoy. ¿Sí? No se trata de hacer un resumen plasmado en diferentes áreas, sino un mapa firme, concreto y que nos ayude a tener un repaso general de lo que hemos ido aprendiendo durante la sesión del día de hoy. Como comentaban, ¿sí? Ya les harán llegar el video, lo podrán checar, lo podrán ir viendo y a través de las diapositivas y de lo que les he ido explicando, aterrizarán de mejor manera sus ideas. ¿Sí? Entonces, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su escucha. Con eso terminaríamos por el día de hoy. ¿Sale? Que tengan buen día, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Perdón, ¿dónde mandó el correo? En el chat. Listo, gracias. Por nada. Bueno. Gracias.